La Ouija ha sido objeto de controversia y debate. Algunas personas creen que puede abrir puertas a entidades espirituales, mientras que otros argumentan que es simplemente un juego de sugestión y subconsciencia, donde los movimientos son inconscientes por parte de los participantes. A lo largo de los años, ha sido popularizada a través de películas, libros y otros medios, a menudo asociada con historias de terror y misterio. Sin embargo, su uso es desaconsejado por muchos, ya que puede ser potencialmente peligroso y tener efectos psicológicos negativos en algunas personas. Aquí te contaré los 6 relatos más aterradores de personas que jugaron la Ouija. Número 6. El caso de Jennifer Lynn Springman. Este caso es recordado por muchos, genera una mezcla de temor, angustia y respeto hacia estos juegos paranormales indescifrable. Jennifer Lynn era una adolescente de 14 años, residente del estado de Illinois, Estados Unidos. Siendo a esta edad una joven como cualquier otra, muy hogareña, estudiosa y responsable. Las personas cercanas relatan que era muy nerviosa y que a su vez se impresionaba muy fácil con cualquier historia que le contaban. El 13 de diciembre del año 1972, su mejor amiga de la escuela le propuso jugar a la Ouija. Jennifer sin dudar aceptó y esa misma noche llevarían a cabo el ritual. Al reunirse en casa de la amiga junto con unas velas en el patio trasero iniciaron las preguntas, una tras otra fueron contestadas, pero ahí sucedió el gran error. La amiga de Jennifer se dejó llevar de la emoción y realizó una interrogante que a ambas les dejó los pelos de punta. ¿A qué edad y cómo terminaría la vida de Jennifer? El puntero empezó a moverse y señaló el número 18, además de transmitirles que su deceso sería violento e inesperado. Ambas decidieron terminar con el juego y esa respuesta quedó resonando en sus cabezas durante varios días, hasta que decidió pensar que solo era una anécdota terrorífica. Hasta que el 3 de octubre de 1976, esa terrible anécdota se convirtió en una cruda realidad. Jennifer Lynn fue encontrada sin vida a un lado de la carretera, su cuerpo estaba completamente maltratado, además de distintas laceraciones por todo su cuerpo. Número 5. El caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Es uno de los peores casos que se han vivido durante la historia del ocultismo y lo paranormal. Este relato tiene un trasfondo bastante triste, el cual generó el desenlace de esta cruel historia. Estefanía Gutiérrez, de 18 años, tenía un novio el cual amaba incluso más que a su familia. Lastimosamente este falleció en un accidente automovilístico y tras esto inicia su peor pesadilla, en el año de 1990, en Bellacas, España. Estefanía decidió contactarse con su novio difunto, meses después de su deceso, por medio de un ritual utilizando la Ouija. Se comunicó con unas amigas de su escuela y todas accedieron a jugar en un salón de clases completamente oscuro y vacío, pero no contaban con que una de sus maestras las encontraría, las regañaría y no permitiría que estas jóvenes cerraran la sesión de espiritismo que habían iniciado. A partir de aquí, la vida de Estefanía desencadenó muchos sucesos terroríficos que le afectarían su salud mental y física. El insomnio estaba presente cada día, enfermedad tras enfermedad debilitaban sus huesos, y llegó al punto de presentar convulsiones espontáneas que no le permitían levantarse por sí misma de su cama. Sentía que constantemente la perseguían, veía sombras extrañas desde las esquinas de su habitación, decía temer bajar los pies de su cama porque escuchaba respirar a alguien debajo de ella. Al ver el deterioro de su salud, Estefanía fue llevada a varios centros médicos, pero ninguno coincidía en el diagnóstico final y los medicamentos formulados no eran de ayuda para ella. Toda esta extraña situación solo duró aproximadamente un año. Estefanía Gutiérrez fallece en 1991, la causa de su deceso se marcó como desconocida, pero aún así, su familia no pudo descansar de ella. Días después de su fallecimiento sus padres y hermanos comentaban que podían ver una sombra clara y horrible merodear por toda la casa aún con las luces prendidas, los ruidos se volvieron persistentes en cada momento del día, las sillas se movían solas, las cosas se caían y el temor incrementó el día en que una de las fotografías que permanecía en el altar de Estefanía apareció completamente quemada. El marco estaba intacto pero la fotografía estaba casi hecha cenizas. Esta foto que están viendo es real. Luego de esto la familia decidió mudarse de la casa. Número 4. El caso de la Universidad Benedictine. La fecha no la tenemos presente, pero lo que sabemos es que en este campus hay muchas historias relacionadas con la Ouija, se puede asumir que es el juego preferido de muchos adolescentes en los últimos años.
La historia que te contaré se basa en un grupo de amigos, bastante unidos, todos pertenecientes a una misma clase, decidieron un día cualquiera sacar una tabla ouija y empezar a jugar, pero uno de ellos, el más osado, les dijo que si querían podían ir al cementerio del campus a contactarse con esos espíritus que rodeaban sus pasillos. Se burló tanto del miedo de los demás, que terminaron cediendo a ir con él. Al llegar al cementerio iniciaron a jugar sobre una lápida de un joven que había perdido la vida recientemente. Tal imprudencia causó que ese joven empezara a convulsionar al grado que parecía se estuviera electrocutando. Sus amigos intentaban ayudarlo para ir a la enfermería del campus, pero fue inútil, los escupía, los golpeaba, su comportamiento era agresivo. Uno de ellos recurrió a un guardia, quien lo apresó, y la enfermera inyectó un sedante para lograr calmarlo. Al día siguiente de este suceso, no pronunciaba ni una sola palabra, parecía sin vida. Lo más extraordinario es que, según testigos, mientras se llevaba a cabo un tribunal de disciplina para definir la situación del alumno, él fue encontrado en su habitación observando con la mirada perdida por la ventana, mientras un enorme y negro enjambre de moscas luchaba por ingresar a la habitación. Número 3. La sesión de Valencia. En el 2007 un grupo de 5 adolescentes se juntaron a jugar luego de una planificación bastante rigurosa. El líder, quien tenía más experiencia, fue el portavoz de la sesión, informando medidas de seguridad, instruyendo a sus demás amigos en no levantar las manos del tablero si algún espíritu no estaba de acuerdo, no cruzar las piernas y no tener ningún elemento religioso cerca. Habían encontrado una casa abandonada a las afueras de la ciudad, y decidieron que ese sería su lugar de encuentro, para que así no hubieran interrupciones. La sesión empezó, el líder del grupo quiso iniciar con una pregunta de cortesía a los espíritus. Si la presencia de alguno te molesta, dinos quién es y se marchará. El oráculo comenzó a moverse e indicó el nombre de 3 integrantes, el portavoz del grupo les pidió que se retiraran. Así que solo 2 personas quedaron en la sesión. Mientras los 3 quedaron afuera esperando que finalizara el ritual, pasaron unos minutos y oyeron un estruendo proveniente de la casa, y al voltear a ver, la casa se había derrumbado completamente encima de sus amigos, dejándolos sin vida. Número 2. Colin Roberts. Era un adolescente de 15 años completamente normal, tenía muchos amigos, podría decirse que era popular entre ellos. Para todos la ouija era un juego común, un ritual un poco sobrevalorado y no le tenían una pizca de miedo, pero poco a poco, Colin se lo tomó bastante personal y empezó a jugar solo hasta volverse una adicción para él. Fue en este punto donde Colin empezó a actuar más retraído, solitario y extraño. Varios de sus amigos recuerdan que un día dijo la siguiente afirmación que los dejó a todos perturbados. Hice un pacto con el diablo, ahora tengo que ir a una fiesta. Solo pasaron unos días para que Colin terminara con su vida. Se colgó en un árbol aledaño a una iglesia en el pueblo de Belfast, Irlanda, pero lo aterrador de este caso es que un mes después, a los pies de este mismo árbol encontraron un sacrificio de 2 machos cabríos completamente abiertas y sin sangre. La teoría más terrorífica y poco científica que se ha encontrado, es que lo que sea que haya contactado con Colin por medio de la ouija, tal vez contactó a otras personas para que hicieran un ritual o un tributo en el mismo árbol, pues Colin dejó una nota atrás diciendo que el espectro con el que contactaba le ordenó quitarse la vida en ese lugar. Número 1. La calle Cañitas. El inicio de esta pesadilla ocurrió en el año de 1892, cuando en la calle 51 una familia numerosa padecía de algo que podemos llamar infestación de espíritus. Carlos Trejo, una de las cabezas de la familia, decide comunicarse con el párroco de la iglesia, para pedir ayuda a gritos, ya que no soportaba la situación que estaban viviendo todos los miembros de su familia. Carlos le cuenta al párroco que todo había empezado porque una noche entre cervezas se les había ocurrido jugar a la ouija, y a partir de ahí empezaron a suceder cosas muy raras que están afectando más a los jóvenes de la familia. El párroco lo único que le dijo fue que dejara una Biblia abierta en la puerta de su casa, que esto podría apaciguar a los espíritus, pero todo fue completamente en vano, siendo este párroco la primera víctima extraña de este caso. Al día siguiente de la llamada él fallece por una ruptura de cuello que desintegró su vida inmediatamente. Al mismo tiempo, dentro de la casa de Cañitas 51, se desató el infierno. La temperatura de la casa era fría, las cosas no aparecían donde se dejaban, los objetos se caían, se escuchaban ruidos muy fuertes y las personas allí dentro estaban a punto de enloquecer.
Norma, la hermana de Carlos Trejo, cuenta que la peor de las noches fue una vez que iba hacia el baño en medio de la noche, al acercarse al oscuro baño vio como una sombra espesa salió corriendo con los brazos estirados con intención de agarrarla, recuerda las uñas y algunos rasgos mórbidos de dicho espectro, diariamente se despertaban con rasguños en el cuerpo o picaduras fuertes que no se veían con normalidad. Es mucho lo que hay para contar de esta historia, pero lo más inquietante es que son pocas las personas de esa vivienda que sobrevivieron a los hechos ocurridos allí. Si te gusta mi contenido deja tu like y suscríbete, además si dejas tu comentario te estaré saludando en mi próximo video.